Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de Big Knowledge. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los contenedores. En la clase pasada ya hablamos sobre sobre las columnas, sobre las filas, y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que son los contenedores. Los contenedores nos van a permitir organizar los elementos mediante la fila de dos formas. La primera forma es el contenedor fluido, es decir, un contenedor donde los elementos van a tomar todo el ancho disponible. Y por otro lado tenemos el contenedor sencillo, solamente container, el cual nos permite mantener un padding un poco parecido a lo que tenemos acá en Twitter, que hace que los elementos se vean un poco más compactos y centrados. ¿Para qué nos sirve que los elementos se vean un poco más compactos y centrados? Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, primero que nada vamos a regresar a nuestra página que estábamos desarrollando en la clase pasada, que tenemos esta estructura un poco parecida a la de Twitter, y vamos a continuar. Por ejemplo, aquí ya teníamos este row, y lo que vamos a continuación es que vamos a ponerle div, vamos a ponerle class, y vamos a ponerle container. Todo esto lo vamos a todo el row lo tenemos que poner dentro del container. Vamos a ponerle aquí class, no, aquí perdón, así nomás, y listo. Fíjense que el container, ahorita vamos a quitarle un poquito los padding que teníamos aquí, y fíjense lo que va a pasar. Fíjense cómo los elementos están tomando casi todo el ancho disponible. Vamos a poner inspeccionar elementos. Tenemos, ok, inspeccionar elementos. Y nos vamos a ir a la site. Fíjense lo que pasa a continuación. Estamos utilizando un container. El container normal lo que va a hacer es que los elementos se vean centrados y con un pequeño padding a los lados. ¿Esto para qué se utiliza? Eso se utiliza para que los elementos a la hora de crecer se vean un poco, digamos, más naturales. Es decir, si nosotros tenemos imágenes en esta sección o en el centro y la pantalla crece demasiado en lo ancho, lo que va a pasar es que las imágenes y digamos el maquetado en general se va a ver un poco estirado. Va a provocar que se vea un poco menos estético y un poco menos agradable. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, aquí de Twitter, veamos lo siguiente. Yo aquí tengo una imagen y tengo digamos, un banner. ¿Qué pasaría si yo ese banner lo estirara? Por ejemplo, aquí yo tengo un div. Le voy a poner que el height, imagínense que la resolución es más grande y yo pudiera crecer esta sección. Fíjense lo que va a pasar. Yo crezco la sección y la imagen se empieza a distorsionar. Entonces, imaginemos también que lógicamente al crecer la imagen también puede crecer. Vamos a poner un width y fíjense lo que va a pasar. Entonces toda la página crece y las secciones empiezan a distorsionar un poco porque el espacio es más grande de lo que teníamos esperado. Entonces este container, el container normalito, lo que hace es un poco prevenirnos de ese crecimiento tan exponencial y dejar un poco más controlado el crecimiento, es decir, mantiene una simetría entre la altura y la anchura. De esta forma, los elementos que se ven en las secciones crecen, digamos, en una forma más controlada. Entonces, si yo pusiera aquí cualquier imagen, pues se va a ver más cómodo. Por ejemplo, vamos a agregar aquí una imagen. Vamos a agregar aquí cualquier imagen que yo tenga. Vamos a ponerle esta del cafecito. Le vamos a agregar aquí el proyecto. Y lo que voy a hacer es que a las secciones, por ejemplo a la site, le voy a agregar una img source. Voy a cerrar aquí y le voy a poner que la imagen se llama coffee, que está listo. Coffee la voy a agregar en el main, la voy a agregar en el site. Perfecto. Entonces voy a ver mi página. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, lógicamente ahorita la imagen es mucho más grande y se distorsiona. Entonces lo que voy a hacer es, mediante estilos, voy a asegurarme de que la imagen no tome
más de lo permitido. Entonces le voy a poner que el max width sea igual al 100%. Entonces ahí está. Fíjense cómo las imágenes se muestran. Aquí no voy a... En este caso la imagen está tomando, en este caso toma todo el ancho, acá también, y aquí no, porque recordemos que pusimos como máximo de ancho el 100%. Entonces la imagen realmente mide este tamaño y no va a crecer más. Entonces, nuevamente, si yo inspecciono aquí el elemento y esta sección, por ejemplo, la que tengo aquí, aside, aquí está, le vamos a poner en width más grande. En este caso la imagen, como es rectangular, se muestra bien. Sin embargo, la imagen, si fuera cuadrada, la imagen se empezará a ver estirada. Ahorita, como nos ayuda la forma de la imagen, no hay tanto problema. Entonces lo vamos a dejar como estaba. Ahí está, perfecto. Ahora bien, entonces ya vimos el contenedor normalito, que es un contenedor, recordemos, que nos genera un padding de los dos lados para mantener la simetría entre la altura y la anchura y haciendo que nuestros elementos se sigan viendo bien. Entonces, la siguiente forma de poner contenedor es el fluido, el fluid, container fluid. Vamos a agregar otro row, es más. Vamos a agregar otro row, otra fila, vamos a ponerle fluid para que veamos la diferencia. Perfecto. Fíjense cómo aquí ya tengo el mismo contenedor, perdón, la misma fila, los copié, sin embargo cambié el contenedor. En este caso podemos ver cómo las columnas están tomando todo el ancho y en la sección de arriba están tomando, digamos, un ancho que se acomode a la altura contra la anchura. Si yo empiezo a crecer, a hacer chica la página, fíjense cómo llega un momento donde es tan pequeña que se ven iguales. Sin embargo, al momento de empezar a crecer, fíjense cómo llega un momento en que la altura y la anchura puede llegar a ser un poco incómodo y entonces el container normal determina que debe de aumentar el padding sin aumentar el tamaño de las cajas. Fíjense. Entonces, esa es la diferencia entre los dos contenedores, container fluid y container normalito. Entonces, en este caso lo que hace Bootstrap es utilizar, digamos, una especie de container normal, donde lógicamente el padding es mucho más grande. Fíjense que aquí el padding es mucho más grande. Entonces podríamos sobreescribir el comportamiento. Veamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestra página. Vamos a comentar la caja que es fluid. Y listo. Ya tenemos aquí nuestra página y lo que podamos hacer, por ejemplo, mediante estilos, podamos decirle al container fluid, no, perdón, el container normal, container. Vamos a ver cuánto tiene, cómo se calcula el container. Vamos a ver, container, está agregando. Fíjense cómo ese container va a cambiar. Bueno, aquí dice que aquí nos está marcando que el padding que está utilizando actualmente son de 15 píxeles. Vamos a ver. No, pero es el margin, perdón, el margin. Entonces aquí tiene 55. Y a medida que disminuimos, fíjense cómo el padding va disminuyendo. Fíjense cómo se ve aquí. 10, primero 10. Mira. Aquí no tiene padding. Aumentamos y sube a 24. Aumentamos. Padding. Y sube a 30. Luego 35, 75, 86, 108, 114, 24 y así. Entonces, fíjense cómo sube y baja el padding dependiendo la altura contra la anchura. Entonces ahí va haciendo un cálculo para que los elementos se vean bien, se vean naturales. Y si nosotros queremos agregar adicional un padding, pues podemos hacerlo. Podemos, por ejemplo, en este caso lo vamos a agregar aquí en el row. A ponerle aquí nada más, vamos a ponerle padding.
Y para que el elemento crezca, digamos, de forma un poco más natural, lo podemos hacer en porcentaje. Padding, por ejemplo, un 10%. Bueno, vamos a ponerle padding, que sería auto guión, perdón, out, y vamos a ponerle 10%. A ver, vamos viendo. No funcionó. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 0. Pero bueno, es que el 0 sobreescribiría el valor de Bootstrap. Pero bueno, fíjense cómo aquí ya estamos reproduciendo un poquito. Vamos viendo cómo se ve. Vamos a refrescar aquí Twitter. Fíjense cómo es un poquito más grande. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle un poquito más de porcentaje, un 20% por ejemplo. Y a ver, no, aquí sería menos todavía. Un 15, por ejemplo, un 15%, por ejemplo. Lógicamente, esas dimensiones no pueden ser así tan a la brava del 15%, porque tenemos que calcularlas según el dispositivo. Entonces, eso lo hacemos con media queries, que no es tanto Bootstrap, sino ya sería más bien utilizar técnicas de media query. Entonces, aquí a lo mejor lo que pasaría es lo siguiente. Para que se vea un poco parecido, hay que aumentar los asides de tamaño. Por ejemplo, vamos a ponerles aquí, que sería bueno. Hay que aumentarlos en uno, por ejemplo, 4. Aquí 4, por lo tanto, cambia, no sería simétrico. Sería 3, 3, está bien. En el caso de que sea más grande, a ver aquí. Ok, estamos en resolución MD. Vamos a ponerle que sean 3, 3 y aquí vamos a ponerle 6. Vamos viendo. Ahí más o menos ya, fíjense cómo ya más o menos las dimensiones son parecidas. Tenemos dos aside y el main un poquito más simétrico. Voy a quitar las imágenes para que no generen tanto ruido aquí. Grabo y fíjense, ahora sí, vamos viendo más o menos cómo se ve. Fíjense que más o menos está alineados. Fíjense. Entonces, fíjense que ya mediante contenedores, cómo los contenedores nos ayudan a que los elementos se vean digamos, más simétricos y se vean mejor. Entonces, bueno, en la siguiente clase vamos a continuar hablando sobre más propiedades de las columnas. Ahorita no hemos abarcado todo, solamente hemos abarcado el principio. Y bueno, en el siguiente video vamos a entrar más en profundidad. Entonces, no olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el siguiente video.